oración y así empezamos con la doctrina. Amén. Amén. Oh soberano Señor. Gracias, Padre, gracias, mi Dios, Señor. Toda honra, Por toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Te ama, te alaba y te glorifica. Te damos gracias, Señor, en este hermoso martes, por el privilegio que nos permite una vez más de estar en tu casa de oración. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento, que podamos discernir, Señor, lo que está ahí escondido en tu palabra, por medio de tu Espíritu, para que podamos ser obedientes, Señor, oidores y hacedores de tu palabra. Que podamos aprender de los errores, Señor, de los antepasados, de lo que está escrito, lo que está plasmado acá en la Biblia, y que podamos nosotros ser, Señor, esos mensajeros de bien en el nombre poderoso de Jesús. Ok, bueno, la semana pasada creo que quedamos en el reinado de Acab por el lado de Israel, ¿cierto? Y el reinado de Josafat. Yo les voy a estar pidiendo que se estén ubicando en Segunda de Crónicas, capítulo 17. Capítulo 17. Traíamos una secuencia de que cuando después de la división del pueblo por Salomón, por causa de Salomón, cuando entró su hijo, hubo una división y Dios hace una separación y separa la tribu de Judá, cuidando la tribu de Judá porque de allí vendría el linaje de Cristo. Mientras que Israel vivía claudicando en dos pensamientos. Estábamos hablando también la semana pasada de que por qué Cristo le reprende a los sacerdotes de Israel y le dice: vosotros habéis dado muerte a mis profetas. Porque siempre Israel, por no haber querido creer a la verdad, y el mismo Dios le puso un espíritu de estupor. Espíritu de estupor, esto lo leímos también en Romanos, ¿cierto? Siempre lo hemos leído. Ojos con que no ven, oídos con que no oyen. Y a veces, hermano, nosotros no hacemos separación y no entendemos lo que Dios quiere transmitirnos a través de esto. ¿Que Israel va a ser salva? Sí. Pero tienen que pagar un precio muy alto. Los israelíes que confiesan a Cristo, bueno, pasan ya a ser iglesia. Pero el pueblo de Israel en sí, ellos mataron a Cristo, pero van a dejar sentar al anticristo allá en el templo. Y es fuerte. Es fuerte que hayan matado al Hijo de Dios y todavía ellos siguen sosteniendo que al que ellos mataron, demonio allá. Sí, ellos dijeron que todavía siguen. Tú hablas con un israelí ortodoxo de esos rajatabla de la ley y siguen diciendo que ellos mataron a Cristo porque ese no es el Hijo de Dios. Todavía hoy en día usted va a predicar el evangelio allá en Jerusalén y lo apedrean. Porque ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Ellos tienen la Torá, ellos tienen los primeros 5 libros de la Biblia, que es Moisés, que es conocido como la Torá, y tienen los libros proféticos, y tienen así los libros, lo que es el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento como tal, ellos todavía no aceptan. Ellos no creen que Jesucristo fue el Hijo de Dios enviado a la tierra y que dio su vida en rescate por la suya y por la mía. Por eso usted ve hoy en día, hermano, cómo hay lucha por ese territorio. ¿Por qué usted cree que el enemigo ataca tanto a Israel? Porque él se va a sentar ahí en el templo. Entonces, bueno, ya está ahí ubicado, Segunda de Crónicas, capítulo 17. Amén. Ok, leemos palabra entonces bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice reinado de Josafat. Dice así la palabra. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Déjelo hasta allí. Ahora, ¿cómo usted y yo, hermano, podemos creer? O sea, vayámonos al pasado, porque para poder entender la palabra tenemos que trasladar nuestra mente a lo que estamos leyendo. Imagínese el pueblo de Israel, un pueblo que Dios llamó, porque acuérdense que cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó las personas, Israel no existía. Israel, el pueblo de Israel viene de los lomos de Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Y era, ¿verdad?, un hombre que Dios habla a través de él y le dice que se salga de su tierra, de su parentela. Usted conoce la historia de los lomos de Abraham. Viene entonces Jacob, y Jacob, el que lucha con el ángel, es el que le cambian el nombre a Israel. Los 12 hijos de Jacob son los que son considerados las 12 tribus de Israel. Entonces había promesa en Isaac
Y Isaac, hermano, es considerado en el mundo espiritual como los nacidos en el espíritu. Pero la parte de Ismael, hermano, habla acerca de los hombres que son nacidos en la carne. Eso lo hemos estudiado en Gálatas cuando dice que no puede estar dentro de una misma casa un hombre carnal, un hombre guiado por la carne y otro en el espíritu. O andamos en la ley o andamos en la gracia, pero no podemos consentir andar a la ley un ratico y otro ratico en la gracia, hermano. Y eso nosotros lo vemos mucho en la iglesia, ¿cierto? Cuando vemos que vamos a juzgar a otro, le aplicamos la ley. Pero cuando es a nosotros que nos van a aplicar la ley, queremos misericordia. Y eso era lo que no hacía Israel. Israel que adoró otros dioses, y cuesta decirlo, usted le habla a los judíos, a Israel más que todo, no a los judíos vienen de Judá, pero usted le habla al pueblo de Israel y le dice que ellos adoraban a los Baales y dicen que no. Pero la Biblia me está enseñando que adoraban a los Baales o no lo adoraban. Sí, lo adoraban. Entonces Dios puso enemistad entre Judá e Israel. A pesar de que eran hermanos, a pesar de que eran naciones hermanas, Dios tiene que hacer una separación. Y yo creo que es lo que usted entiende y lo que yo entienda. A veces Dios nos separa de personas que nosotros decimos, pero son cristianos, pero son nuestros hermanos, pero Dios nos separa. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que nos contaminemos. Dios estaba quitando a Judá del lado de Israel, de las tribus de Israel, para que no se contaminaran con los Baales. Entonces leímos aquí, dice que Josafat, hijo de Asa no se contaminó, sino que fue lo que estudiamos en la clase pasada, 2 clases pasadas, que Asa reinó, ¿cuánto? 41 años, ¿cierto? Mientras Israel iba cambiando de reinado cada 3 años, cada 12 años, por causa de la desobediencia, Asa empezó a gobernar e hizo lo recto delante de Dios y anduvo en los caminos de su padre David. A pesar de que en lo último se medio torció, pero se torció fue porque hizo alianza y puso la confianza en otro rey, y eso le produjo la muerte, pero del resto estuvo bien. Entonces, hermano, es lo que usted y yo vemos. Usted y yo quizás podemos hacer todo lo bueno, pero usted falla y yo fallo. Asa no era infalible. Asa era un rey, era un buen rey, cometió un error, pero tuvo que pagarlo, hermano. El que usted y yo seamos hijos de Dios no quiere decir que Dios nos va a soportar las metidas de pata que nosotros hagamos. Dios nos dice, yo te sigo amando, claro que te amo, pero no creas que te voy a dejar sin castigo. Porque el Padre al que ama castiga y disciplina. Y si Dios nos pasara por alto las burradas de pata que nosotros metemos, somos bastardos. Nos criamos malcriados, ¿sí o no? Entonces, la corrección de Dios también es amor. Porque un padre cuando corrige al hijo, lo corrige porque lo ama. Pero el padre al hijo que no ama, no lo corrige. Entonces, cuando usted lo corrige a Dios, siéntase alegre. Porque Dios corrige a sus hijos. Hay gente que hace lo malo y verá que no les pasa nada. Usted no se ha preguntado dentro de la iglesia, no, mira que el coba hace esto, los demás hacen lo demás, pero basta que yo medio haga algo porque enseguida me caen encima. Dele gloria a Dios porque usted es hija e hijo de Dios. Si usted se medio desvía y viene la corrección automática, diga gracias, Señor, porque sí lo estaba haciendo mal y soy tu hijo. Porque si la gente anda haciendo lo malo y no es corregido, quiere decir que no son hijos, hermano. Aunque carguen Biblia, aunque se sienten y digan gloria a Dios y aleluya, aunque hablen lengua, si no tienen corrección de parte de Dios, no son hijos. Es fuerte porque hay gente que pareciera que aparenta ser cristiano, pero la ira de Dios los agarra. La Biblia habla de falsos hermanos, ¿sí o no? Y si habla de falsos es porque no son, están encubiertos entre nosotros. Pero el verdadero hijo de Dios es corregido. Y el verdadero hijo de Dios ama la corrección. A mí me gusta que Dios me corrija. Sí me gusta, no me duele, pero me gusta. Pues. A veces cuando digo, oye, Señor, mira, estoy aquí en esta parte, estoy como débil, ayúdame. Estoy falto. Y eso le agrada a Dios. Claro. Y a Dios le agrada. Que Dios lo que Dios le desagrada es que nosotros entremos en la religiosidad. Usted no vio la oración del publicano y del israelí.
que decía, gracias Señor, porque yo no soy como ese pecador, yo ayuno 3 veces a la semana, yo diezmo, yo. Y el otro no podía ni levantar la cara, ¿verdad? El publicano decía, Señor, yo no soy digno de ti. ¿A cuál le agradó más a Dios? El que estaba humillándose, hermano. El que se estaba humillando. Entonces estamos viendo aquí que Josafat no siguió tras lo que hacía Israel. Dice que en el 3 dice, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de ¿quién? De Israel, hermano. ¿Sabes qué es malo? Que Dios te diga, sí, eres mi pueblo, pero eres desobediente. Que Dios diga, sí, ese es un hijo mío, pero es desobediente. Pero yo digo, hermano, bueno, será Dios que los castigue, porque es que aún haya disciplina y siguen en lo mismo. Hasta que no haya una conversión, van a seguir en lo mismo. Yo quiero que ahora, sin salirse de donde está, porque vamos a comparar, ya leímos el inicio de Josafat. Muere Asa después de tener 41 años reinando en Judá por un pequeño error que cometió. Dios lo prepara y se lo lleva. Y dice, hermano, Dios es así. Sí, el Dios que yo conozco, sí. Claro, Moisés cometió un error y le costó no entrar en la tierra. Y no era porque Dios no lo amara, porque Dios decía, mi amigo. ¿Sí me entiendes? Entonces no quiere decir que Dios nos va a pasar por alto algunas cosas. Y eso es lo que me agrada de Dios, que Dios dice y nos va a corregir con amor, pero nos va a hacer ver que es por el bienestar de nosotros. Estamos allí, yo quiero que se vaya Primera de Reyes, capítulo 16. Vamos a hablar acerca del reinado de Acab. Porque al mismo tiempo, cuando se monta Josafat, o en los primeros años de Josafat, se monta este rey. ¿Y usted conoce el rey Acab? El rey Acab era terrible, hermano, el rey Acab. Sí, Primera de Reyes, capítulo 16, verso 29. ¿Lo tienen allí? Ok, vean lo que dice. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa. Imagínense, cuando entró a reinar aquí, Acab todavía estaba Asa, ni siquiera se había montado Josafat. Dice que a los 38. Y Asa reinó 41 años. O sea, quiere decir que Acab reinó 3 años antes de Josafat. ¿Sí me entiende? Estaban más o menos contemporáneos. Entonces vea esto, dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo ¿qué? Ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. ¿Usted no ha notado que todos los reyes de Israel, el que se montaba uno era más malo que el otro? Sí, sí. Todos los reyes dicen, y este hizo lo malo, y el otro hizo lo malo, y aquel hizo lo malo. Cuando dice que reinó poquito porque hizo lo malo. Este reinó 22, pero mire esto, los de Judá reinaban 40, 41 años, pero decían, seguían los consejos de David, su padre. ¿Sí me entiende? Aunque tenían errores, aunque tenían defectos, ¿sabe qué es lo que pasa? Que no se doblaron ante otros dioses. Y yo quiero que eso es lo que usted capte, hermano, y se agarre, porque hoy en día hemos atacado mucho, y no estoy diciendo que los voy a defender, no voy a defender el recasamiento, Dios me libre a mí de eso. Lo que quiero es llevarlo más a lo profundo. Porque cuando hay una persona que ha tenido varias mujeres, eso lo notamos nosotros con Judá, lo notamos con los patriarcas, y Dios aún así les perdonó. Pero ¿sabe qué no perdona a Dios? Que usted adore a otro Dios. Y la blasfema con el Espíritu. Exacto. Y era lo que estábamos tocando. Está bien que un brujo se convierta y llegue al evangelio, pero está mal que un cristiano deje de ser cristiano y se meta a brujo. Uy, hermano. ¿Sí me entiende? Con nosotros no se congregaba una donde Valdivieso, que era de Carabobo. Usted la debe conocer. Quizá. Ella se congregaba ahí y la mujer la usaba a Dios. De repente ya era bruja. Santera. Vestía blanquito. Y ay, se la llevó el diablo. Se
Señor lo reprenda, bien santera. Ahí donde está la palabra donde nos corría nuestro Señor. Ay, era mejor que no me hubiese conocido, ¿no? Sí, porque estamos hablando de Israel, ¿verdad? Estamos hablando de Israel y acuérdense, ¿dónde fue engañado Israel primeramente? Eso lo vimos en los primeros capítulos, hermano, ni siquiera en las primeras doctrinas, y le voy a refrescar por la sierva. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, a través de Moisés los lleva al desierto. Y cuando Moisés va y sube al monte, está Aarón, está Moisés y está Josué al lado, abajo, 40 días de ayuno. Y Moisés tiene el encuentro con Jehová, le ve los lomos y ve que Jehová escribe con el dedo en piedra y escribe los mandamientos sempiternos, los 10 mandamientos, mientras Josué está abajo intercediendo. Pero después que Jehová tiene la conversación con Moisés, Moisés escondido en la piedra representa a Cristo. Para poder entrar a Dios, la única manera de que Dios no nos mate es a través de Cristo. Cristo hace el papel de sacerdote y Cristo es conocido como la roca. Entonces Moisés, metido entre la endija de la roca, quiere decir en la protección de Cristo, Dios habla con él, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y le dice: anda y desciende, porque tu pueblo se ha Corrompido. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Claro, andaban adorando a dioses ajenos. Ni siquiera fue, ellos bebieron aguardiente, se acostaron con mujeres, cambiaron pareja, tuvieron sexo con animales, ¿sí o no? Hicieron una orgía. Pero es que estos demonios lo que llevaban era a que la gente se corrompiera en la manera de pensar. Y cuando Dios llega y le dice allá y bajan, ¿a quién le echaron la culpa? No fue Aarón. Aarón les hizo un dios. ¿Pero qué le hizo Aarón? Pero un toro. Un toro. Un toro de oro que agarró la prenda de las mujeres y todo eso empezó a quemar. Ajá, bueno. ¿Y Dios qué le dijo Dios? Dios le dijo a Moisés: voy a desarraigarlos De la tierra. a todos. Tranquilo, Moisés, yo puedo levantar una nueva generación de ti. ¿Pero por qué Moisés se negó? Moisés Porque intercedió. tenía un corazón por Aarón. Y tenía su familia ahí, tenía su mamá, tenía su familia ahí. Por él rogó que no. Y le dice a él, habla a Jehová y le dice: arrepiéntete de lo que quieres hacer. Porque ¿qué van a decir las naciones que sacaste a Israel, tu pueblo de Egipto, para matarlo en el desierto? Y Dios accede por la petición de Moisés. Pero se le convertiría en un dolor de cabeza a Moisés eso. 40 años, hermano, y lo hicieron allá por el desierto, porque cada vez hablaban de apedrarlo. ¿Sí o no? Ay, eso se quejaban de todo. Que se iban a apartar, que se iban, que no le dan comida, que todo. Estaban allá comiendo carne, estaban ahí. Ahora, ahí automáticamente ellos firmaron un contrato con las tinieblas. Y Dios los mató a todos en el desierto, excepto a Caleb y a Josué. Y todos los que nacieron, pero ¿sabe quiénes entraron? Los que no nacieron en Egipto. Los que nacieron en el desierto entraron todos a la tierra prometida. Pero los que venían de Egipto, toditos perecieron, excepto Josué y Caleb, porque tenían un espíritu diferente. Entonces, ¿qué representa la tierra prometida? Representa la nueva Jerusalén. Pero si nosotros cargamos carne, no vamos a entrar. ¿Qué le impidió a Israel entrar en la tierra prometida? Que andaban en la carne. Entonces usted y yo no podemos andar en la carne si aspiramos que Cristo venga y nos lleve. Porque si Cristo viene y nos consigue en la carne, así tengamos el llamado. Israel fue apartada, fue llamada, fue separada, pero mire cómo Dios empezó a limpiar a Israel. Porque al final de todo, hermano, al final Dios tiene un propósito con Israel. Quizá ahorita Israel ha sido golpeada, ha sido perseguida, pero entienda algo. Si usted es Dios y el pueblo le mata a Cristo, ¿cómo creen ustedes que va a actuar el Padre? Por eso Jesús le dijo: ay, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a mis profetas, ¿cuánto no quise juntarlo como la gallina junta sus polluelos? Y vosotros no habéis querido oír. Y dice que en la gran tribulación es el pago de la muerte de Cristo. Por eso es que usted ve un Dios fiero, celoso, en ira. ¿Contra quién? Contra Israel. No contra la iglesia ni contra el pueblo. Bueno, el que se quede triste.
Pero el juicio viene porque él dice a Jacob, ¿sí o no? Cuando usted lee las profecías, dice que habrá gran dolor como nunca lo hubo en Jacob. Y Jacob representa a Israel. Recuerda que el nombre de Jacob es patriarca. Y cuando peleó con el ángel, Dios le cambia el nombre y le puso a Israel. ¿Y usted sabe lo que significa Israel? Pueblo santo. No, el pueblo, búsquelo en Google para que usted vea donde usted quiera. El pueblo de Israel significa el que pelea con Dios. ¿Será que Israel vive peleando con Dios? Sí, hermano. Pero ¿por qué Dios los ama tanto a ellos? Porque Jacob Por- peleó con el ángel, ¿verdad? Y el ángel representaba a Dios. El que pelea con Dios, exacto. ¿Por qué Dios los ama? Porque hay un propósito de salvación para con ellos. Pero en la semana 70. Y aún ni siquiera creen en Dios, porque están esperando un Mesías. No, ellos creen en Dios, pero en un Dios falso. Eso. O sea, ellos tienen un Dios, ellos están cegados porque se les cegó. Dice que el mismo Jehová puso espíritu de estupor en Israel. Búsquelo ahí, creo que está en Romanos capítulo 11, verso 8. Para que se les pusiera ese espíritu de estupor. Pero es que si Israel no mata a Cristo, usted y yo no somos salvos. Dios endureció el corazón de Israel para que el pueblo que no era pueblo pasase a ser pueblo. E Israel persiguió a Dios y nunca lo alcanzó. Búscalo y léalo por allí. Romanos 11, 8. Dice, conoceré al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Aquí en Israel. O sea, Si quiere leerlo más arriba, el 7. Entonces dice, ¿qué pues lo que ¿Quién? buscaba Israel? Israel, ¿verdad que así dice? Sí. Israel. Ajá, siga. No lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. O sea, que Entonces, los el mismo Pero Dios. fue Dios que los puso. Porque 11, 11, Romanos 11. ahora usted quiere corroborar esa cita, usted busca el Evangelio de Juan capítulo 1 desde el verso 10, 11 y 12. Léalo allí. El primer evangelio, el evangelio de Juan, según San Juan, capítulo 1, verso 10 en adelante creo que está, si no en el 9. Que dice, a los suyos vino un trabajo Dios, pero los suyos no le recibieron. ¿Quién no le recibió? Israel. Léalo. San Juan 10. Capítulo 1, desde el verso 10 en adelante. 10:1 Ah, dice, No, capítulo 1, verso 10. Capítulo 1, capítulo desde el 10 en 1. adelante. ¿Qué dice? Dice 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Déjelo hasta ahí. Él dice que los del mundo no lo conocían. O sea, nosotros no conocíamos, los gentiles no conocíamos a Dios. Y a lo suyo él vino. ¿A qué vino Jesús? A lo suyo, a su trabajo. Jesús vino a reconciliar a la gente con el Padre. Pero los suyos, que era Israel, no le recibieron, sino que le dieron muerte. Pero entonces abrió una brecha, porque al ellos rechazar a Jesús, entramos nosotros, entró la gracia. Y todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que a usted y a mí nos convenió, o sea, nos sirvió que Israel se endureciera, porque si no usted y yo no somos salvos. La gente dice, todos somos hijos de Dios. No. No. Pero ya te ve como Dios tiene un trato diferente con Israel. Dios, tenemos que saber cuando Dios le habla a Israel, cuando le habla a Judá y cuando le habla a la iglesia. Porque Dios siempre ha sido duro con Israel, porque Israel ha sido duro de ser. ¿Sí o no? Israel siempre se ha prostituido y se ha corrompido. Después vamos a entrar para que usted vea cómo habla Dios acerca. Dice que se subieron a los collados, a los montes y adoraban imágenes y aún el mismo Jeremías lloraba.
¿Por qué? Porque Israel Están corrompidos. se corrompían adorando a otros dioses. Ahora yo le digo, la Iglesia Católica, que es conocida como la Gran Ramera, ¿hablan de Cristo o no hablan de Cristo? ¿Hablan de Jehová o no hablan de Jehová? Sí. Y hablan del Espíritu Santo también. ¿Pero adoran imágenes o no adoran imágenes? Sí, ahora. Y se hacen llamar la Iglesia de Jesucristo. Algo así era Israel. ¿Sí me entiendes? Se hacían llamar el pueblo de Dios. Además, en Efesios dice el Israel de Dios, porque hay uno que no es. Hay un Israel que no es de Dios. Pero eso lo vamos a estudiar después. Para la próxima clase se lo traigo porque no vamos a salir del contexto. Ok, estamos hablando de acá, ¿cierto? Aquí fue donde se corrompió todo más grande. Estamos en el Primera de Reyes, capítulo 15, verso 29. Y creo que quedamos en el 31. En el 30. El reinado de acá, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, de ahí vienen los samaritanos, reinó 22 años. Y acá, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. El 31 dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de ¿quién? De Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer ¿a quién? Hija de El Baal, rey de los Sidonios, y fue siervo a Baal y lo... ¿Cómo así que el rey de Israel adoraba a Baal? ¿Y cómo cree usted que Dios lo iba a amar? Andaba bien mal. Bien maldita. Ahora usted entiende las películas, cuando usted las veía y no las entendía. Usted decía, bueno, pero ¿por qué hablan así de Israel? Pero esto lo hizo Israel, porque es Biblia, hermano. Hermano, por eso lo que decían hace rato, que lo que yo le dije, que amamos más muchas veces hacer lo malo que lo bueno. Mira lo que me dice aquí, ¿ves? Le fue más, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jehová. O sea, amó más hacer lo malo. Exacto. ¿Ves? Porque somos así. Israel. Ahora dice así, el 32. E hizo altar ¿a quién? A Baal. En el templo de Baal que él edificó en Samaria. Ahora ya usted ve por qué los judíos y los samaritanos no se trataban. Porque los samaritanos o en Samaria era donde había muchos altares a los Baales. Y ellos creían que adoraban a Dios y por eso Jesucristo tiene que romper la pared que los interponía a los dos para poderlos unir. Por eso es que cuando Jesús ve a la mujer le dice un judío, y la palabra judío quiere decir que viene de la tribu de Judá. No es lo mismo Israel que Judá. El israelí es israelita y el judío viene de la tribu de Judá. Y ellos no se mezclaban. Porque Israel se prostituyó cuando Dios le dijo a Salomón, no harás alianza con otras naciones, no tomarás mujeres de otras naciones, no vaya a ser que tu corazón se vaya atrás los dioses de ellos. O sea, Dios ni siquiera le dijo que era porque pudieran tener varias mujeres o no, sino porque eran fuera de la adoración a Dios. Y dice, después que ustedes se enreden con otras mujeres de otras culturas, ustedes van a terminar adorando los dioses de ellas. Y aquí estamos hablando de los sidonios, estamos hablando de qué hizo Salomón. ¿Con quién se casó Salomón? Un poco de mujeres. 700 mujeres y 300 concubinas y ninguna era de Israel. Entonces, sí, Salomón era tenido como uno de los reyes más grandes, que decían los demás que reinaban atrás de él. Si Salomón lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Y por qué entró la apostasía a la iglesia? Por Salomón. Salomón al principio, hermano, que siempre tomamos la cita. Sí, al principio adoró a Dios. El mismo David le dice, oh hijo mío, no te apartes de Jehová, está atento y sé cuerdo a la sabiduría. Pero Salomón, después de estar avanzado de edad, dice que su corazón se fue tras sus mujeres y se apartó de Jehová.
Y yo siempre he dicho, ¿de qué nos sirve ser el mejor cristiano ahorita y cuando lleguemos a viejo estamos apartados de Dios? Si empezamos bien, la idea es que terminemos bien, ¿sí o no? Amén. Pero si empezamos bien y terminamos mal, no hacemos nada, hermano. Perdemos todo. Todos esos años. Yo le digo algo, nosotros tenemos un varón que amamos mucho y seguimos orando por él y pagando, pero ese es uno de los que más trabajaba aquí, ¿verdad, hermana pastora? Ay, sí. Y después ahorita me da el sentimiento, ¿por qué? Porque Dios lo está apretando. Es Dios el que lo está apretando y se lo va a traer. Se lo va a traer, como se va a traer a Daniela. Y te dice, hermano, ¿y usted se alegra? Sí, porque si Dios lo está apretando es porque es de Dios. Si él no fuera un hijo de Dios, Dios lo deja que él haga lo que le dé la gana. Pero como él es de Dios, Dios lo va a llamar, porque Dios no quiere que él se pierda. Ni usted ni yo tampoco. Pero si viene Dios y lo consigue cuidando chivo, oveja, los tiempos de Noé se acabaron. Ay, sí. ¿Sí o no? Es tremendo. Y ese es un siervo del Señor. Ay, Ese es un hombre de Dios, un trabajador. Y de eso era, Sí. hermana. Que usted, que yo le decía, vaya ya, y ese iba. Ese es un siervo. Y 100 veces lo mandaba, ese nunca decía no. Un siervo de Dios. Pero el enemigo lo trampió. Y el enemigo se va a buscar meterse por dónde, por la familia, por la mujer, por los hijos. Siempre el enemigo va a tratar de llegarnos a nosotros por el lado No, pero sentimental. ella es tan fuerte, hermano, que ni siquiera donde Yanelia venía. Ni siquiera. No, Porque eso tienen esos patios, pero que parece una montaña de monte, y el que le cortaba el monte era ellos. Y no ha podido ni no venir. está atado. El enemigo lo tiene, no es porque él no quiera, sino porque el enemigo lo tiene cercado. Pero vamos a seguir orando. Creo que unos ayunos, bueno, meter unos ayunos por él. Debería, ¿no? Bien, meter unos ayunos por él. Porque es un gran varón de Dios. Ahora vean el 32 dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar a quién? La ira de Jehová, Dios de Israel. Sí, ellos provocaron a su mismo Dios a ira. Luego dice, en su tiempo, y él reedificó en Jericó y apreció de la vida de Abirán, su primogénito. Echó el cimiento y apareció de la vida de Segub, su hijo menor. Puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Ahora, yo quiero que usted entienda esta parte. Ya vemos las consecuencias de un rey. Acuérdense que en los tiempos bíblicos o en los tiempos de Israel, hermano, en los tiempos del pueblo de Dios, siempre el presidente, que era como decir, el rey venía siendo como el presidente de la nación. ¿Sí me entiende? Pero ese rey no podía gobernar solo, tenía que tener al lado un sacerdote y tenía que tener un profeta. Porque se desenfrenó el pueblo de Israel, porque faltó profeta, pero no porque no lo hubiera, sino porque el rey lo mandaba a matar. Cuando el rey veía que Dios usaba la boca del profeta para amonestar a los reyes, se molestaban y mandaban a matar a los profetas. Usted no ve que Israel nunca mató a un maestro, no mató a los evangelistas, ¿verdad que no? No mató. No, ellos la tenían arreda con el profeta. Con los profetas, porque los profetas le daban duro. Porque el profeta es la boca de Dios. Y de vez en cuando también mataron a algunos sacerdotes. Ya bien vimos en los reyes pasados, ¿verdad? Que hubieron unos que fueron tan tremendos que pusieron aún, rompiendo la ley, los mandamientos de Moisés, sacaron sacerdotes a su manera, que no eran de la tribu de Leví, sino que era el que a mí me parecía, lo ponía ahí porque no, yo voy a gobernar porque este no me lleva la contraria, este va a aprobar todo lo que yo quiero, aunque él no sepa de lo que él va a trabajar, pero no me lleva la contraria. No, que sabe que destruye una nación o un país, y lo podemos hablar de Venezuela. Gente ocupando cargos que no están aptos. Pero es mi amigo, es mi primo. ¿Cuánta gente no hay preparada que los aparta? Eso, porque van a hacer una doctoría. Claro, hermano. Hasta los muertos cobrando. Entonces, ¿sí me entiende?
Eso pasaba en Israel. Había el compañerismo, el amiguismo y apartaron a Dios. Ya no había la boca de un profeta hablándole a un rey, ya no había un sacerdote orándole a Dios para que Dios les guiara, sino que hubieron 430 años de silencio. Pero Dios seguía hablándole a Judá. A quien no le hablaba era a Israel. Él le hizo silencio fue a Israel, pero más no a Judá. Porque Judá se guardaba. Vean. Dios, que es bueno, quería que Israel se acomodara, ¿sí o no? Y que el rey se acomodara. En el capítulo 17, Dios tiene un profeta de turno llamado Elías. ¿Y qué es lo que trae, hermano? Cuando nosotros provocamos a ir a Dios, Dios tiene tres formas de castigar al hombre. Una que usa el hambre, ¿sí o no? Otra que usa la espada, que es la guerra. Y la otra forma que Dios tiene de castigar al hombre o al ser humano es a través de la naturaleza, a través de los terremotos, a través de los maremotos. Entonces, una es con hambre, otra es con guerra y otra es con terremoto, usando la naturaleza. Entonces Dios tiene que castigar a Israel por amar a Israel. Dios tiene que ir y usar a un profeta para hablarle a la cabeza. Ahora ya aquí en el 17 veamos quién es ese profeta. Ese profeta ya es conocido como Elías. Dice, entonces Elías tibita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está enfrente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces Dios, ¿qué había hecho? Le había advertido acá diciéndole, por tu desobediencia, por tu adorar a otros dioses, por levantar altares a los Baales, porque el pueblo me ha provocado a ira, yo te voy a meter una hambruna que tú no vas a tener ni idea. Ahora yo le digo, ¿será que Dios estaba molesto con Venezuela? ¿O no estaba molesto? ¿Nos metió una hambruna o no nos las metió? ¿Y qué era lo que se estaba adorando? Cada yeso a la Leonza, María Leonza. Mire, usted dice, hermano, a lo mejor usted no echa memoria atrás. Yo tengo memoria, gracias porque el Espíritu Santo me recuerda. Pero usted sabe cuándo empezaron a caer las maldiciones, cuando se montó este hombre, que usted sabe el nombre, y después a través de él, no solamente que todo el mundo que puro y lo otro, que el Señor reprenda a todas esas entidades, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Pero hay unos que se metieron muy sutilmente, ¿sabe cómo qué? Como la Madre María de San José. ¿Se acuerda que la beatificaron, sí o no? Le hicieron una catedral también, no me acuerdo dónde fue que hicieron una iglesia grandísima en ese gobierno. El José Gregorio Hernández. Entonces metieron brujería disfrazada de religión. Y ahora que estamos diciendo aquí, el enemigo le metió brujería a Israel disfrazada de Dios. ¿Por qué usted cree que Saulo perseguía a la iglesia? Porque él creía que adoraba a Dios, pero no conocía a Dios. Ahora, cuando usted se pregunta y dice, ¿qué hace un hermano persiguiendo a otro para matarlo? Y cree que adora a Dios. Él cree que él es el vengador de Dios. Hasta que Cristo no le aparezca, camino a Damasco no es libre, hermano. Porque el que mató a Abel fue Caín, ¿sí o no? Y venía de un mismo padre y una misma madre. ¿Qué quedará para los demás? Entonces dentro de la iglesia hay gente en la ley, ¿sí o no?
Ujú. Y hay gente en la gracia. Hay gente que cree que sirve a Dios, pero está adorando ¿a quién? A los Baales. Lo vale. A los Baales. El pueblo estaba claudicando en dos pensamientos porque el pueblo no tenía el Espíritu Santo, hermano. Hoy nosotros leemos la historia y decimos, pero ¿cómo Israel no se va a dar cuenta? Pero métase usted en los años de ellos y que el rey que usted tenga sea idólatra. Ujú. Mire, que si Chávez fuera sido cristiano en verdad, ¿cuánta gente no fuera arrastrado Chávez Uy, sí. para el evangelio? Ujú. Porque labia tenía. Sí. No ve ese presidente Bukele, hermano. Bukele no hace nada sino primero mencionar. Pero tenía labia. Pero ¿qué pasó? Que el enemigo lo tomó Sí, señor. y metió fue, Inteligente como él nadie. y metió fue maldición en Venezuela. Trabajo, sí. Pero ¿de quién fue la culpa? De la iglesia. Porque nosotros no oramos por los que están en el poder. Ujú. Ahora vea esto. Todavía el profeta le dice al rey acá, y el rey acá en vez de rectificar y decir, oye, ese profeta es de Dios, lo que me dijo se cumplió. No, más bien se endureció más bien el corazón de él. Y vea lo que decía el rey. Yo quiero que nos vayamos más adelante. En el 18, capítulo 18, porque pasaron muchos días. En el mismo 18 de Primera de Reyes, dice, Elías regresa ¿a quién? A ver acá. Porque si hay algo que Dios tiene que primero te advierte a través del profeta y luego te vuelve a mandar el profeta para traer el juicio ya. ¿Sí me entiende? Pero hay algo, hermano, que usted y yo debemos entender, que el profeta, así el rey anduviera mal, el profeta no lo hacía en público. El verdadero profeta de Dios, cuando va a amonestar a alguien, va a sola y le dice a la persona, porque ¿qué le importa a la iglesia cómo anda el ministro de Dios o cómo no anda? Yo no necesito un altar aquí para llegar a agarrar a alguien y después decirle, tú andas así en pecado, tú también. No, hermano, si Dios me muestra la condición, el deber es después que yo me baje de aquí, ven acá, varón, ven acá, sierva, me lo llevo por allá solito y le digo, mira, varón, déjate de estar haciéndote eso porque a Dios no le agrada. ¿Es la forma o no es la forma? Porque si yo lo dejo al descubierto aquí, ¿qué cree usted que le va a hacer el pueblo? Lo van a matar, hermano. ¿Y será que la idea de Dios es matarlo o restaurarlo? Restaurarlo. Restaurarlo. Entonces, ¿qué profetas se mueven hoy? Profeta Los de Baal. de Bali. Porque había profetas de Dios, pero no eran muchos. Porque Pero mientras... sí, hermano, sí hay profetas en esta altura. Sí, claro, sí los hay. Pero Sí, o sea, los hay. mientras estaba Elías como profeta reconocido de Dios, porque la palabra no caía en tierra, también los Baales tenían profeta, no tenía Israel profeta. Ujú. Entonces no estamos diciendo que no haya profetas, estamos diciendo que hay profetas de Dios, pero también hay profetas de Baal, Sí, es. que profetizan de su propio corazón. Hay más de Bali. Hay más profetas de Baal y creen que adoran a Dios que profetas de Dios. Sí los hay. Ahora vean 18. Pasando muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ya tenía 3 años acá reinando, ve y muéstrate a atacar y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá y el hambre era grave en Samaria. Y acá llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era un gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y lo escondió de 50 en 50 en cuevas y lo sustentó con pan y agua. Dijo pues acá Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Ahora vea esto, qué tremendo, hermano. Uno cuando viene el castigo de Dios ante el ser humano, hasta los animales pagan las consecuencias. Ujú. Yo recuerdo en la sequía de nosotros que cuando estaban los mangos que salvaron la patria más de uno, había casi una carrera con los perros, porque en la casa, por allá por la casa, por la calle, habían varias matas de mango y se paraban en la madrugada los niños. Me daba sentimiento cuando uno salía y los niños esperando que cayeran los mangos.
Y estaban bajo la mata porque cuando se descuidaba que hay un mango, los perros también salían corriendo a agarrar los mangos. Era una pelea entre los perros y los niños por agarrar los mangos. Ay, Dios mío. O sea que y los perros estaban Y también flaquitos dicen que también. San Bruno abuelo. Bueno, ¿Quieren para el no? mundo, pero para los hijos de Dios, No. nosotros estamos guardados de eso. Ya nosotros pasamos el desierto en esa área. Lo que no tenemos es que volver a caer en el mismo error. ¿Qué nos llevó al desierto? Adorar otras imágenes, adorar otros dioses. Si queremos volver a pasar hambre, lo que tenemos es que adorar otros dioses para que usted vea cómo automáticamente va a venir el juicio de parte de Dios. Porque aquí nos muestra que Elías no pasó hambre. Había sequía en la tierra. Había sed. Sustentó. Pero Dios sustentó al profeta. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano, y no es por nada, pero yo no aguanté hambre en la hambruna. Porque Dios lo sustentó. Y yo tenía abundancia y yo hacía las bolsas para llevarlas para las parcelas de ahí atrás de Villajatín y le daba todo. Ujú. Pero que Dios me dijera, pero yo no. Bueno, yo pasé hambre un ratico nada más, no mucho. Porque me quería mover y me quería ir. Y me estaban mandando hasta pasajes. Y el Señor me dijo, si te vas sin mi permiso, te traigo revolcado. Y todos se iban y yo, ay, yo no me puedo ir. No, usted no. Después entendí que fue cuando me puse a trabajar en una fundación y yo también repartí alimentos. En los tiempos de escasez yo repartí alimentos. Pero sí aguanté un ratito. Sí pasé como para que medio mordiera ahí lo que era el hambre. Para que viviera. Pero sin embargo Dios me guardó de eso y más bien me puso a bendecir. Ahora vea esto. Dice que este profeta, hermano, guardaba a los profetas y Elías creía que estaba solo. ¿Por qué? Porque había una mujer llamada Jezabel que era la esposa del rey Acab, ¿cierto? Pero para que pudiera el enemigo gobernar sobre una cabeza, el enemigo lo que iba a hacer era metérsele en los sentimientos al rey. Por eso es que le digo que un llamado, un ministerio, hermano, el enemigo va a buscar metérsele, no se le va a meter de frente al hombre, no se le va a meter de frente a la cabeza, pero va a buscar a alguien muy allegado para trabajar las Una emociones. debilidad. Una debilidad. Mire, David era fiero peleando contra todos los enemigos, pero ¿sabe por dónde se le metió? Por sus hijos. Porque David sabía defenderse de los que estaban afuera, pero no sabía defenderse de los que estaban adentro. Quizá usted y yo nos defendemos de un brujo rápido. Se nos muda un brujo al lado, bueno, se convierte o se muda y uno va con la guerra con él y uno gana la batalla. Pero ¿sabes qué es lo difícil? Que se le endemonie un hijo, que se le endemonie la mamá, que se le endemonie el papá. Ay, sí. Porque es el enemigo dentro de la casa. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? El enemigo tomó posesión a través del rey de acá, a través de ¿qué? De su mujer, Jezabel. Entonces, para Israel, quien era el rey era Acab. Pero en la Biblia nos demuestra que quien gobernaba era Jezabel. ¿Y cómo hace este espíritu? Este espíritu no le gusta dar el frente. Él gobierna, pero encubierto. Eso es lo que llamamos inteligencia. ¿Sí me entiende? Y está la contrainteligencia. ¿Cómo es esto? Bueno, que es más fácil. Es como decir, vamos a hablar de Venezuela. Es como cuando decir que estaba gobernando Maduro, pero no gobernaba Maduro. Es como decía ahora, está gobernando Delcy, pero es mentira, no está gobernando Delcy. Simplemente es un mampreto que tiene ahí, pero las órdenes vienen de otro lado. Dentro de una iglesia, si el enemigo quiere destruir la iglesia, bueno, Dios nos guarde, no vamos a poner esta quita del Señor, pero vamos a poner que la iglesia X tiene un pastor allí. ¿Por dónde se le va a meter el enemigo? Por la mujer, por la esposa. Si el hombre tiene un espíritu muy débil, como el rey acá, que mande, señora, lo que usted diga, señora, ¿será que hay iglesias así que mande la esposa? No. ¿Las hay o no las hay? A mí sí me da rabia que mande la mujer abriendo una cabeza. Habiendo un hombre y siendo el pastor, porque tiene que dar las órdenes a la esposa. Ay, uy. Y a veces cuando la esposa del pastor no vela, hermano, a veces se mete y se cuela dentro de una oveja más allegada al pastor.
Sí, porque estamos hablando de que este espíritu Es es el que da las órdenes, pero no da el frente. Y eso es lo que está pasando No ya, sé hermano, si me porque capta. vamos ahí el viernes. No sé si me capta exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que el hombre está de mamprete. Está de puesto allí y quien da las órdenes es el enemigo encubierta. Ese es el espíritu de Jezabel, que a veces hablamos en la iglesia, no, seducción. No. Es que la seducción nada más no es sexo, hermano. No. La seducción también es en el poder, en el gobierno, las palabras lisonjeras. Es astuto, ese espíritu es muy astuto. Ese espíritu trataba bien acá, ¿sí o no? Porque acá no la quería dejar, porque por eso es que estábamos hablando al principio. Que las mujeres del mundo, hermano, las mujeres son terribles porque saben cómo coquetearle a un hombre, saben cómo picarle el ojo, cómo dejar ver alguna partecita y lo ponen a babiarse. Son astutas. Y Jezabel, ese espíritu es muy astuto. ¿Cómo trataba Jezabel acá? Y dominador. Muy bien. Porque cuando lo veía triste, no se turbe tu corazón acá. Yo concederé lo que tú quieras, lo que tú digas. Pero era mentira, lo tenía era enrollado. Enrolladito. Entonces vamos a leerlo para que usted vea. Vamos a ustedes leerlo. Ok. Estamos en el 18, ¿cierto? Sí, estamos 18. Eso 6. En el 6. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo, y acá fue por un camino, y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Los espíritus se conocen. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab, para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos a naciones, él ha hecho jurar que no te han hallado. Luego hay una pregunta. Y ahora tú dices: ve y di a tu amo, aquí está Elías. Entonces acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas acá, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Entonces este profeta, que era el que escondía a los profetas, porque él se dio cuenta, a veces Dios tiene gente buena en sitios malos con una estrategia. Este profeta Abdías, lo que hacía era que escondía a los verdaderos profetas de 50 en 50 en cuevas, para que Jezabel no los matara. Elías pensaba que habían matado a todos los profetas verdaderos, y por eso Elías le hace la queja a Dios. Dice: han dado muerte a todos los profetas, he quedado solamente yo. Y Jehová le dice: no, Elías, el que tú no veas no quiere decir que yo no guarde también, así como te he guardado a ti, he guardado a mis profetas, usando a ti. Y vean lo tremendo, hermano, porque por eso les decía que cuando usted y yo somos temerosos, Dios nos va a guardar. Daniel estaba en Babilonia, estaba en peligro, pero Dios siempre lo guardó. Usted puede estar en la peor iglesia, puede estar en el peor barrio, pero si usted es temeroso a Dios o temerosa a Dios, Dios lo va a guardar. De todo, Dios pone gracia. Y estamos viendo aquí, estamos notando que cuando viene Elías y habla con este profeta, el profeta tiene reverencia porque respeta a las autoridades. Dice: oh, mi Señor, ¿eres tú Elías? Y le dice, no lo conocía porque le hizo la pregunta y le dijo: sí, yo soy Elías. Y cuando él le habla y él le dice: anda y dile allá al rey que tú andas con él, que yo lo estoy buscando. Y él le dijo: no, porque cuando yo vaya a buscarlo y venga con acá y no te consiga, entonces acá me va a matar a mí. ¿Qué mal te he hecho yo a ti? Porque él sabía que como lo guardaba Dios, iba a desaparecer. Claro, dice: no venga el Espíritu de Jehová y te esconda y yo no sepa dónde esté y me va a dejar problema a mí. O sea, porque tienes contra mí, Elías. Pero lo que no sabía él era
que era el momento de que Elías confrontara a los falsos profetas. Porque cuando Dios va a limpiar un sitio, hermano, Dios empieza a dejar las cosas al descubierto. Y es aquí donde quiero llegar. Vea. Estamos en el 13, ¿cierto? No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de las profetas de Jehová de 50 en 50 en cueva. Y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, una pregunta, ve y di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Él le dijo, Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Entonces, en vez de decir, sí, Elías, yo fui desobediente y tú eres el profeta de Dios, yo quiero restaurar mi vida. Porque si hay algo que tiene el profeta es que tiene la potestad de restaurar la vida del que está atado. Pero tiene que querer la persona que está atada. ¿Y qué fue lo que hizo acá? Echándole la culpa a él. O sea, tú oraste y se cerró el cielo. Aguantamos hambre, porque no fue Dios, fuiste tú que cerró el cielo. Yo le digo ahora, ¿usted cree que usted tiene el poder para cerrar el cielo para que no llueva? Ninguno de nosotros tiene poder para que el cielo se cierre ni se abra, hermano. Que seamos vasos y que Dios lo haga es otra cosa. ¿Sí me entiende? Pero en su ceguera, en este espíritu de estupor, este hombre estaba tan endurecido que no podía ver que era Dios que hablaba a través de Elías. ¿Será que hay gente que está tan cegada y tan endurecida que no pueden entender el mensaje? Y en vez de ver a Dios en la persona, más bien la agarran con la persona. No, si hay gente así, ¿no? Duros de ser, hermano. Sí. Rebeldes. No reconoce, a veces no reconocen lo que están haciendo. Lo que Dios quería era que acá tuviera la oportunidad de retratarse del mal, ¿sí o no? Cuando usted ve a Ezequiel, dice, al profeta anda y habla al que esté en pecado, al que esté en mal, adviértele. Si él te oyere y se apartare, la salvarás de muerte y te ganarás un amigo. Pero si no te oyere, vendrá la espada sobre él. Entonces Dios quería traer una espada sobre acá, pero antes tenía que venir el profeta. Dios no manda un juicio si antes no manda el profeta. La palabra dice que Dios no hace nada sin que antes se lo revele a sus siervos, los profetas. Porque Dios siempre manda, deja eso, deja de hacer esto y No deja de hacer esto. Anoche. Sí, hasta que viene y taca. Y después. Esperan que Dios ya actúe. Porque Dios lo ha hecho en secreto, pero como no le dejan otra a Dios, Dios hace como él quiere. Ok, estamos en el 17. Cuando acá vio Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. El profeta le dijo, es que la sequía no vino por mí, vino porque ustedes adoran a otro Dios o a otros dioses. Pero él seguía ahí. El 19 dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de quién. Ahora yo le digo, ¿quién gobernaba en Israel? ¿Acá o Jezabel? No, Jezabel. Acá no. ¿Y será que hay iglesias donde gobierna Jezabel? Claro que sí. Lo dice Apocalipsis, ¿o no? ¿Y quiénes se sentaban con Jezabel a comer en la mesa? Déjame meter problemas, Señor, por esto, pero tengo que decir. Jezabel a los falsos profetas los sentaba en las mesas y comían con Jezabel dentro del templo. Pero los que eran falsos, los que decían falsas profecías,
los que confundían al pueblo, porque eran profetas de Baal. Ahora, Jezabel nunca le hizo la guerra a un falso profeta, pero a un profeta verdadero lo odiaba, lo perseguía. Lo que pasa es que en todas las iglesias debería de haber un profeta, pero un verdadero profeta. O varios profetas. Sí, pero no lo hay. Es muy poco. Entonces yo le digo algo, También. o sea, por eso es que le dije, a lo mejor me voy a meter en problemas, pero yo he visto que en algunas congregaciones dicen, no, hay 20 hermanas, 6 son profetas. Sí, las Y 6 también- hermanas son profetas, las 6, sí, y la iglesia anda desordenada. ¿Cómo así? No entendemos la vida. Yo he visto una parte así, pues, o sea, que yo a veces yo le digo, Señor, perdóname, porque a veces el mal pensamiento le viene a uno. ¿Verdad que sí? Pero es que cuando dice, hay momentos en que Dios sí trata con uno y lo agarra. Pero hay momentos donde dice, saca los profetas y salen un montón y Ah, usted está entendiendo. ¡Abre la boca, profeta! Y la No, mitad le entonces, echa. Ahorita Dios va a sacar los profetas de las sillas, se van a parar. Aquel poco de mujereros para adelante y tienen una lengua de candela. Ahora yo le digo algo. exacto, sí. Hermano, habían profetas, habían profetisas, la mujer es profetisa, no profeta. Entonces dígame esto, esta guerra fue entre hombres, profetas, hombres, tanto falsos como, pero estamos hablando a nivel profético de cabeza, pero también la Biblia nos habla acerca de profetisas, estaban las sacerdotisas, porque habían sacerdotes de Dios, pero también habían sacerdotisas de Satanás. Y Jezabel nada más no era la esposa de acá, sino que dice que era sacerdotisa. Investigue la palabra sacerdotisa de Eso viene Acera siendo y de como- Baal. Quiere decir que en el mundo, Era pastora de los Baales. en el mundo de la brujería Era era de alto rango. Una líder. ¿Sí me está entendiendo? No era cualquiera, tenía poderes de seducción, tenía un poder terrible por las tinieblas y por eso los profetas se le sujetaban. Por eso es bueno estudiar, lléveselo allí. ¿Qué significa sacerdotisa en el mundo espiritual? Jezabel era sacerdotisa de Acera y de los Baales. Y usted dice, ¿cómo así, Y esa hermano? mujer se hacía de esa. Claro. Esa mujer sí envolvía a los hombres, pero por eso que en la parte con Elías ella no pudo. Porque dígame, Dios, estaría tan metido Elías con Dios que Dios con Elías. Pues. Claro. Elías con Dios. Ahora mira esto. Mira esto. Los profetas no eran queridos por el pueblo de Israel, pero ¿por qué causa el pueblo de Israel no aceptaba a los profetas? Porque eran desordenados, hermano. Porque ellos también andaban adorando a Baales. Porque seguían al rey. Ajá, era la misma cosa. En vez de oír al profeta, oían era el rey. Ajá, que estaba bien deschavitado. Entonces, por eso era que no querían los verdaderos profetas, porque los verdaderos profetas le iban a decir la verdad. Ahora yo le digo algo. Cuando nosotros vamos a la historia de Cristo, ¿quiénes mataron a Jesús? Los judíos, No los judíos. sacerdotes. Israel. Ahora mira esto. Ya. Los Me sacerdotes, confundí. los 70 ancianos en el orden judío, o sea, en el orden de Moisés, habían 71 ancianos porque en el año había un sumo sacerdote. Pero lo mataron los Judá. Ya, vamos para allá, no Los Judá, de no. Judá. No, Judá no. Eran los de No, israelitas. israelí. Pero nosotros le achacamos a los judíos. Ahora vea esto. Jesús es de la tribu De Judá. de Judá. Es conocido como el león de la tribu De Judá. de Judá. ¿Sí me entiende? Entonces Israel es donde están los saduceos, los fariseos, porque la tribu de Levi viene de Israel. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los de Levi. No eran de Judá. Y cuando pusieron a Jesús y pusieron a Pilato y pusieron al pueblo, que hacían los sacerdotes, le decían al pueblo, digan, liberen a Barrabás.
crucifiquen a Cristo y liberen a Barrabás. ¿Quién incitó al pueblo a que crucificaran a Cristo? Los sacerdotes. Los mismos sacerdotes. ¿Y por qué los profetas hablaban y decían, oh sacerdotes, vosotros habéis dispersado las ovejas de Israel? ¿Lo dice o no lo dicen los profetas? Sí, lo dice. Pero no, yo no le puedo achacar eso a los pastores de ahorita. Pero hay gente que no conoce la historia y agarra la historia de Israel para zumbársela a los pastores. Es fuerte, ¿verdad? Y en Juan 10, ¿a quién enfrentó Jesús? A los pastores. Dijo, vosotros sois asalariados. ¿O no lo enfrentó Jesús? A los sacerdotes de Israel. Pero yo no puedo agarrar la ley, los tiempos de Jesús, porque él a los suyos vino. Él vino a su pueblo, confrontó a su pueblo para que su pueblo se arrepintiera, pero su pueblo no quiso oírlo y le dieron muerte. ¿Qué culpa tiene usted? ¿Qué culpa tengo yo que hayan matado a Cristo? Ninguna. Si nosotros no le conocíamos. Entonces, sería un Dios injusto que Dios castigara a toda la humanidad por un pecado de Israel. Si usted comete un error, Dios se lo va a cobrar a usted. Es injusto, ¿verdad, hermana Flor, que usted comete una falta y que se la cobren a la hermana pastora? Y la pastora dice, ya va, señor, pero yo que tengo que ver allá ella. Si yo meto mi error, yo asumo el... Como el viernes. Claro, usted le dice, yo Yo asumo no el mío. sabía nada y me estaban era bombardeando. ¿Qué pasó? Usted dice, yo asumo el mío, ¿verdad? Si yo me cometí el error, yo fallé, bueno, señor, está bien, perdóname. Fallé, toma, amén. Pero usted sabe que es maluco que usted le den un palo ajeno. Usted dice, ¿por qué me pegaste? Porque aquel se portó mal. Ah, se porta mal aquel y me vas a pegar a mí. Entonces Dios tiene muy bien definido, hermano. Por eso es que quiero meterme aquí en la historia, porque vemos el carácter de cómo Dios se muestra. Pero es más fácil echarle la culpa a terceros. ¿Y qué hacían los sacerdotes? En vez de asumir su falla, en vez de asumir los reyes sus errores para que Dios restaurara, era más fácil matarlos. Era más fácil matar a los verdaderos hijos de Dios para tener todo oculto. Mientras que David cometió muchos errores, pero apenas David la embarraba y David decía, Señor, ¿qué tienes contra el pueblo? Yo fallé, cóbrame la vida. Y por eso Dios dice, me agrada este niño. A mí a lo mejor hay dentro de la iglesia gente más pecadora que usted misma, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que a la hora de humillarse asumen y Dios los honra. Porque la idea no es que si me porté más bien que el otro, la idea es reconocer y apartarse, y ahí Dios agarra misericordia. Porque David descubrió eso. Pero si andamos tres y sale algo mal, no vamos a decir son los tres. La hermana Flor. Y Flor le dice, no, el hermano William, y el hermano William, el hermano Monzón, y entonces ninguno de los tres nos ponemos de acuerdo. En vez de decir, no andábamos los tres asumimos. Como el día de allá de la máquina, ¿verdad, hermano? No, que yo dije, no, si cualquier cosa, bueno, la dañé fui yo. La dañamos los tres. Pero qué feo es, la dañó fulano. No, hermano. Así no es. Si un servicio sale mal, todos tenemos culpa. Si un servicio sale bien, todos somos honrados. Porque el ser humano cuando el servicio sale bien, quiere salir en la foto. Pero si sale mal, ¿a quién le echamos la culpa? Al pastor. Se le echamos a cualquiera, al líder. Fue culpa de él, ¿sí o no? Sí, siempre se va con culpable. A la hora de honra, Porque nosotros somos ahí. Salen en la foto. Estamos mandados a hacer. Hizo como Adán cuando... entonces, bueno, hermano, miren, vamos a quedar para la próxima clase, ¿verdad? Porque yo le dije que esas eran como 3 clases. Vamos a quedar para la próxima clase en que vamos a estudiar la confrontación directa de Dios a través de Elías, porque en el pasado ya estudiamos cómo Dios avergonzó a los dioses de Egipto a través de Moisés. Aquí Dios iba a avergonzar los dioses paganos que Israel adoraba a través de Elías. Y eso es lo que me enamora de Dios. Que dentro de la iglesia hay gente que se sienta y hay brujos que se sientan, hermano. Eso no es
pero también hay gente de Dios. Y Dios cuando quiere avergonzar a las tinieblas, trae un vaso Por eso consagrado. Ese que se fue, hermano, yo no sé, para mí, ese debe haber sido brujo. Sí, él creo que le han dado ¿Qué? muchas bebidas y muchas cosas. Ajá, Corta. hay que La estar confrontación